La 14ª generación de Intel ya ha llegado y tengo hoy con todos vosotros al nuevo Intel Core i9 14900K y el Intel Core i5 14600K, un refresco de los procesadores de 13ª generación, donde en este i9 tendremos una velocidad de hasta 6 GHz y un consumo de 280 vatios en PL2 de serie. Estos procesadores mantienen la arquitectura Intel 7 de 10 nanómetros Superfine, tanto en Meteor Lake, que serán los nuevos procesadores de portátiles que se lanzarán a principios del año que viene, como Arrow Lake del socket 1851, utilizarán la arquitectura Intel 4 con un proceso de fabricación más pequeño. Este es el fin de la nomenclatura que tantos años nos llevan acompañando: Intel Core i3, Intel Core i5, i7 e i9. A partir de la siguiente generación se van a llamar Intel Core Ultra e Intel Core a secas. Es el momento perfecto para hablaros de las principales características del Intel Core i9 14900K, que cuenta con un total de 8 núcleos de alto rendimiento, que estos tienen un total de 16 hilos, y tiene también 16 núcleos eficientes que suman un total de 16 hilos sin hiperthreading. Esta CPU tiene un sistema de funcionamiento sostenido en lugar de la duración limitada que se encuentra en productos anteriores. En este modelo partimos de una frecuencia base de 2,4 GHz en núcleos eficientes y 3,2 GHz en núcleos de alto rendimiento. Esto significa que en configuración mínima de stock los núcleos serán capaces de funcionar a esta frecuencia sostenida. El modo Max Turbo Frequency es la frecuencia máxima a la que el procesador es capaz de funcionar en un solo núcleo, utilizando la tecnología Intel Turbo Boost. En este caso será de 4,4 GHz en núcleos eficientes y 5,6 GHz en núcleos de alto rendimiento. La configuración de memoria caché se mantiene exactamente igual, con 36 MB en L3 Smart Caché compartida para todos los núcleos y 32 MB en caché L2. Mientras que para el i5 14600K la configuración de núcleos y memoria caché no ha variado respecto al i5 13600K. Os dejo estas tablas comparativas para ver sus leves diferencias. En resumidas cuentas, equipa con 6 núcleos de alto rendimiento, sumando un total de 12 hilos, y se completa con 8 núcleos eficientes, los cuales tampoco tienen hiperthreading. Solo ha mejorado en su velocidad Max Turbo, que pasa a ser 4 GHz en núcleo eficiente, aumentando 100 MHz respecto al 13600K, y 5,3 GHz en núcleos de alto rendimiento, es decir, estamos aumentando un total de 200 MHz. Los i5 no tienen la tecnología Turbo Boost Max 3.0 que sí que trae los i7 y los i9. Para mí el más interesante es el i7, ya que ha mejorado en núcleo y en velocidad. Igualmente, esta plataforma contamos con una interfaz de entrada y salida compuesta por 20 LANes, las cuales se dividen en 16 LANes en PCI Express 4.0 y 4 PCI Express en 5.0, así como el soporte de memoria DDR5 a una frecuencia nativa de 5600 MHz y en DDR4 a 3600 MHz. En total nos permite instalar 192 GB compatibles con perfiles Intel XMP 3.0. Todos estos procesadores llevan en su interior una tarjeta gráfica integrada Intel Ultra HD Graphics 770 con 32 unidades de ejecución y 256 shaders a 5,5 GHz, dando soporte a DirectX 12, HDCP 2.2 y 3 conexiones de vídeo 4K a 60 frames por segundo. Suficiente si nos quedamos sin tarjeta gráfica por un tiempo y queremos al menos que nuestro ordenador muestre señal y poder trabajar en tareas cotidianas. Una de las partes positivas es que estos procesadores son compatibles con la generación actual de placas bases del socket LGA 1700. Es importante recordar que los fabricantes de placas base han lanzado nuevos modelos con algunas mejoras estéticas. A nivel de disipación también tenemos unas mejoras y la incorporación de la conectividad inalámbrica Wi-Fi 7. Por ejemplo, nosotros ya hemos podido testear las primeras unidades de la Aorus Z790 Master X, la nueva Asus Z790 Fórmula, que es preciosa, y la MSI Z790 Edge T-Max. Estas tres placas bases nos han dejado muy buen sabor de boca e iréis viendo en la página web nuestra review. Os voy a decir las cosas a tener en cuenta de esta plataforma. Lo primero, estos procesadores son más veloces, pero también consumen más.
Estos traen perfiles de energía, de rendimiento y extremos que nos suministran más potencia en las placas Z690 y Z790. Por ejemplo, podemos ajustar tanto el PL1 como el PL2 a 253 watts con un voltaje de ICC Max de hasta 400 amperios. Pero Miguel, ¿qué significa ICC Max? Muy sencillo, este valor nos va a permitir ajustar cuánta corriente puede consumir el chip cuando funciona al 100% de su capacidad. Entonces, entre el perfil de rendimiento y el perfil extremo, la diferencia que hay entre ellos es en el consumo de 307 a 400 amperios. En definitiva, que podemos meterle más chicha al procesador. Una cosa que es súper importante y que hay que tener en cuenta, que debemos de verificar si nuestra placa base tiene la tecnología Extreme Power Delivery. En la mayoría de placas base Z690 y Z790 cumplen con este suministro de energía compatible con este perfil. Pero ojo, que tu placa base te permita configurar valores muy altos en BIOS para ICC Max y PL1 y PL2, esto no te va a garantizar que la placa base pueda proporcionar esta cantidad de corriente y energía. Las principales diferencias entre estos conjuntos de chips y las placas base de la serie 600-700 radican en la cantidad de puertos de entrada y salida y carriles PCI Express disponibles. Pero esto lo vamos a dejar para una guía de placas base que tengo pendiente de realizar. También hay que tener en cuenta que Intel XTU se ha actualizado con inteligencia artificial, concretamente la función iAssist, la cual ejecuta una serie de pruebas para determinar el rendimiento básico y el potencial de overclocking de la CPU. También hay un par de novedades para optimizar sus procesos y recursos. Particularmente esta aplicación me parece muy útil para hacer pruebas en caliente de undervolting, para luego setear estos valores en tu BIOS y tener una plataforma 100% estable y sin software externo. Hemos montado nuestro banco de pruebas tope de gama para la ocasión. Comenzamos con la nueva placa base Aorus Z790 Master X y una Z790 Fórmula. De esta forma podríamos comparar dos de las mejores placas base del mercado. 32 GB de memoria Keystone Fury DDR5 a 5600 MHz, tarjeta gráfica Nvidia RTX 4080, una refrigeración líquida Corsair H150i Elite LCD y un SSD Samsung 860 junto a una fuente de alimentación Corsair RM1000. Si has llegado a este punto del vídeo y te está gustando toda la información que damos siempre, te invito a que nos sigas en el canal, que le des un me gusta y me dejes un comentario. Me va a hacer súper feliz y voy a poder seguir subiendo vídeos al canal de YouTube. Como podemos ver en las pruebas tanto de AIDA 64 y Cinebench, apenas hay diferencia de rendimiento entre la 13ª generación y esta 14ª tanto en el i5 como en el i9, concretamente de un 2 a un 4% de mejora. Pero los resultados son muy parecidos en todas las pruebas tanto de 3D Mark, PC Mark y renderizados con Blender. Para probar el rendimiento del 14900K y del i5 14600K hemos utilizado tres resoluciones: 1080, 1440p y 4K. Como muchos sabéis, cuanto menor es la resolución, más trabaja el procesador. La competencia que existe entre los procesadores AMD Ryzen 7000 con y sin tecnología de caché 3D y estos procesadores Intel es máxima. Estamos en el momento en el cual las dos plataformas son súper potentes, donde por regla general los procesadores AMD suelen imponerse en algunos juegos en gaming. Vamos a empezar con nuestras pruebas, que ya os aviso que en un futuro próximo la vamos a cambiar con juegos un poquito más actuales, ¿vale? En Shadow of the Tomb Raider obtenemos 318 FPS en resolución Full HD, 268 FPS en 1440p y 155 FPS en resolución 4K. Far Cry 5, 250 FPS en 1080, 236 y 150 FPS en 1440p y 4K respectivamente. Con Doom Eternal lidera la clasificación con 584 FPS en 1080, 428 FPS en 1440p y 248 FPS en 4K. Con Final Fantasy XV se pone en la pole con 232 FPS en Full HD, en 1440p llegamos a 203 FPS, en 2260p llegamos hasta los 118 FPS.
Deus Ex, que tiene más años que un bosque, sigue liderando el 7800X3D, pero tenemos muy buen rendimiento con 249 FPS en 1080, 242 FPS en 1440p y en 4K llegamos hasta los 143 FPS. En Metro Exodus 2 tenemos 226 FPS en resolución Full HD, 193 FPS en 1440p y 122 FPS en 4K. Como habéis podido comprobar en las tablas, el rendimiento del i5 14600K es excelente también. Creo que a nadie le habrá sorprendido estos resultados. Son procesadores que tienen una velocidad ligeramente mayor al de la generación anterior y tienen más vía libre de consumo. Entiendo que tendremos mayor potencia con la CPU Intel Arrow Lake, que son los procesadores de escritorio que en teoría deben de aparecer el año que viene y que ya estamos viendo rumores en nuestra página web sobre su posible lanzamiento. Bueno, 14.900K versus 13.900K versus 7.950X3D. Para ver esta diferencia hemos querido hacer una comparativa excepcional entre ellos. El 14.900K estamos viendo que supera en un 9% al 13.900K, mientras que en resolución Full HD, mientras que en resolución 1440p esta diferencia es de tan solo de un 4%, y en 2660p, es decir 4K, los valores son prácticamente iguales. Cuando lo comparamos con el 7950X3D obtenemos unos resultados muy parejos y dependiendo del título gana Intel o gana AMD. La memoria caché 3D que tiene AMD funciona muy bien en juegos como Spider-Man y Shadow of the Tomb Raider. No obstante, los resultados son fantásticos y en resolución 1440p y 2160p las diferencias son mínimas en la mayoría de los juegos. Así que podemos decir que tenemos un empate técnico o que dependiendo del juego que juegues te puede interesar más una CPU que otra. Pero no nos vamos a olvidar del pequeño de la casa, que es el i5 14600K versus el 13600K versus el AMD Ryzen 5 7600. Estos procesadores están aún más parejos, ya que el 14600K tan solo le saca una ventaja media de rendimiento del 3% al 13600K con resolución 1080 y 1440, mientras que en 4K no hay diferencia ninguna. Cuando lo testeamos contra el AMD Ryzen 5 7600X, los resultados son muy parejos también. AMD gana en Spider-Man y Tomb Raider, pero en juegos como Doom Eternal, Hogwarts Legacy y Metro Exodus saca pecho Intel. El rendimiento del procesador de forma automática es el que más potencia ofrece en nuestras pruebas, por esto el perfil que más consume y más temperatura alcanza. Obtenemos para el i9 105 vatios en reposo con 442 vatios con lectura de todo el PS estresado menos la tarjeta gráfica, unas temperaturas de 34 grados en reposo y 89 grados de media a máximo rendimiento. El i5 también se calienta con 34 grados en reposo y 91 grados a máximo rendimiento. Este i5 también tiene un consumo de 90 vatios en reposo y 360 a máximo rendimiento. Poder ajustar el PL1 y el PL2 es una de las claves para rebajar las temperaturas y consumo en esta plataforma. Hemos hecho pruebas con el procesador i9 14900K en stock a 253 vatios y un modo eco a 125. Podéis realizar estas modificaciones desde la BIOS o directamente, como hemos dicho antes, desde la nueva aplicación Intel XTU. Así que bueno, vamos por partes. El resultado en este caso será un rendimiento muy similar al anterior. Voltaje y frecuencias son prácticamente calcadas, pero gracias a esos 26 vatios menos de consumo no tenemos el famoso thermal throttling, que es el estrangulamiento térmico, tan relevante en esta serie de procesadores. Cuando ajustamos 125 vatios, y ojo, esto es súper interesante, hablamos que en Cinebench se reduce el rendimiento un 22%, pero es que estamos consumiendo un 55% menos de energía. Así que los datos creemos que compensan y mucho. Ojo, hablamos de potencia pura, pero si hacemos pruebas en gaming, a 1080 apenas estamos perdiendo de 5 a 10 FPS, mientras que en 1440p y 2660p los valores son exactamente iguales, así que es súper interesante rebajar el PL1 y el PL2 hasta los 125 watts. Algo similar pasa con el Intel i5 14600K. Nuestras pruebas son con valores en stock a 181 vatios y 125 watts. El resultado que ofrece Cinebench R23 en potencia bruta es de tan solo un 4% inferior al modo totalmente desbloqueado. Así que en aplicaciones
generación y juego se va a notar muy poco, vamos a decir que absolutamente nada. En este caso vemos que las frecuencias máximas de todos los núcleos se mantienen 4,9 GHz a 1,06 volts. Las temperaturas mejoran hasta una media de 70 grados centígrados y el consumo baja a unos 153 vatios, que son casi 80 vatios menos sin apenas perder rendimiento. Mientras que con el PL1 y el PL2 a 125 vatios perdemos en torno a un 7 a un 8% de rendimiento puro en Cinebench en multi-NUC, que no está nada mal teniendo en cuenta que consume 100 vatios menos de lo que da el perfil de stock, y la temperatura media baja hasta los 58 grados. En juego perdemos algunos FPS, principalmente en la resolución 1080p, pero las cifras se van a mantener intactas, tanto resolución 1440p y 4K. Llegamos al final del análisis de los procesadores Intel Core i9 14900K e Intel Core i5 14600K. Como hemos podido presenciar, son dos procesadores tope de gamas para jugar, trabajar y tareas pesadas. Son una alternativa increíblemente buena para montarte un equipo de cero o si vas a actualizarte tu placa, tu micro y tu memoria RAM. Las mejoras respecto a la generación pasada son de apenas unos 200 MHz y un mayor ajuste en el PL1 y en el PL2. Es decir, esto estamos delante de un refrito de la generación 12 y 13. Con esto quiero decir que si tienes un procesador similar de la generación 12 o 13 de Intel, no existe una justificación de cambio. Desde la 10ª generación hacia atrás sí te lo voy a recomendar, porque ahí con las nuevas tarjetas gráficas de Intel, que son la RTX 4000 y la AMD Radeon RX 7000, sí que vas a notar un plus de rendimiento en gaming. Es cierto que esta es una de las generaciones de procesadores de Intel que su consumo está disparado. Me recuerda mucho a la época de los Pentium 4 Prescott. En nuestras pruebas hemos obtenido más de 300 vatios solo con el procesador i9. Obviamente Intel ha llegado al límite de esta arquitectura y necesita dar un pasito adelante con la siguiente generación Intel Arrow Lake, para mejorar tanto en consumo como en temperatura. Mi consejo personal es que si vas a comprarte uno de estos procesadores o su homólogo en generaciones anteriores, es que ajustes tanto el PL1 y el PL2, entre unos 200 y 253 vatios para el i9 y para el i5 con el perfil de 181 vatios va sobrado. Si quieres que te haga una mini guía rápida de cómo ajustar estos valores y elegir la refrigeración que más te conviene, déjame en los comentarios y os preparo un vídeo explicando todo al detalle. Con esta modificación vas a conseguir sacarles un rendimiento excelente, tendrás muchísimo menos grados y muchísimo menos consumo. Al final yo creo que compensa porque va a alargarte la vida de estos procesadores. Ya hemos visto que en gaming apenas hay diferencia de rendimiento con la generación también pasada. Tenemos que tener en cuenta que las placas actuales del socket LGA 1700 van a tener aquí sus últimos procesadores compatibles. En la siguiente sí que va a caber un cambio de socket que se va a llamar 1851. Y estas placas, por mucho que nos fastidie, no van a ser compatibles. Su precio de momento oficial no lo tenemos, pero creo que no va a variar mucho a los 649 euros para el i9 y los 330 a 340 euros para el i5. El i7 14700K nos parece que es mucho más interesante que estas dos renovaciones, ya que se le han añadido algunos núcleos y un poquito más de velocidad. Y este va a oscilar los 450 euros. Aunque ya se ha visto filtrada en alguna página web de tiendas de España que los precios van a ser un poquito más elevados. Yo creo que hay que esperar el lanzamiento unas cuantas semanas para ver un ajuste de precio a precios realistas y competitivos. Porque si está a un precio superior, creo que la generación 13 es muy buena compra, y si no, los AMD Ryzen son también una fantástica compra para montarte un PC actualmente. En definitiva, podemos terminar afirmando que actualmente existe una gran competencia entre procesadores Intel y procesadores AMD. Ambos fabricantes están ofreciendo los mejores procesadores de la historia para el consumidor final. ¿Por qué? Porque estamos teniendo velocidades muy altas, una gran cantidad de núcleos, una caché muy grande. Con cualquiera de ellos podemos usar las mejores tarjetas gráficas del mercado sin crearle cuello de botella, que son auténticos titanes para jugar,
para creadores de contenido, para editar vídeos y editar fotografías. Para cualquier uso lo podemos usar. Entonces, mi pregunta es, ¿con cuál de ellos te queda? ¿Qué procesador usas en tu PC? Espero que te haya gustado el vídeo. No te olvides de dejarme un comentario abajo, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!